Vamos a dar inicio ya a lo que es nuestro tema del día de hoy y agradecer a todas las personas que ahora están presentes. Vamos a iniciar con la oración de inicio, mm, dando gracias y elevando nuestro pensamiento a Dios, a los momentos y también a nuestros guías, a nuestros mentores que nos andan conduciendo por este camino del aprendizaje, del entendimiento de lo que es la doctrina de Kardeciana. Y vamos a dar gracias también por esos momentos de poder y poner en práctica lo que estamos aprendiendo hoy, que sea en beneficio de todos de nosotros primero, para que nosotros podamos dar ese entender también a los que están en nuestro entorno. Que así sea. Que así sea. Bien, muchas gracias. Vamos a dar continuidad a lo que es justicia divina, el cielo, entre el cielo y la tierra de la doctrina de Allan Kardec. El libro que todavía estamos en la primera parte del capítulo, con el capítulo hoy que nos toca, capítulo número 11, con el título acerca de la prohibición de evocar a los muertos, ¿no? Entonces el título corresponde a ver qué nos dice sobre este tema, que en algunos momentos puede ser un tanto polémico y para muchas personas contrario a lo que pensamos, ¿no? Este es el tema que hoy nos va a tocar. Es un tema corto, pero muy importante, ya que es de importancia que todos le demos una buena leída a este tema, a este capítulo, para que podamos tener también más fundamentos y a la vez podamos tener más recursos para poder hablar con otras personas que quieren tal vez contradecir este hecho, ¿no? El por qué no se puede contactar, que realmente pasa eso y nos podemos contactar con personas que ya han desencarnado. Entonces, la invitación queda puesta para que puedan leerlo también en lo que es el libro y tener un poquito más de un respaldo teórico cuando tengamos que ponernos frente a alguien y poder defender este tema. Empezamos entonces con la siguiente diapositiva. En el primer ítem nos menciona en este capítulo un poco sobre lo que es las distintas religiones en cuanto a lo que es el tema. Vamos a dar lectura. Dice, la Iglesia no niega en ningún concepto el hecho de las manifestaciones. Al contrario, las admite todas, como se ha visto en diferentes momentos, ¿no? Que ellos también lo expresan. Pero lo diferente a lo que nosotros también admitimos es que ellas lo atribuyen a la intervención exclusiva de los demonios. Y estamos hablando aquí de todas las diferentes religiones que hoy por hoy se están pronunciando, ¿no? Respecto a lo que es la religión, la creencia en Dios y el hecho y el tema de tocar este punto del poder contactarnos o comunicarnos o evocar a lo que son los desencarnados. Alguna vez, personalmente, cuando yo he asistido a algunas reuniones por algunas actividades y tenía que ir a algunas iglesias, siempre decían, no crean en la desencarnación ni en las comunicaciones, porque más allá de dar el mensaje, se queda más el miedo en las personas que otro tipo de sensación en ese momento, ¿no? Y eso es lo que yo he podido percibir. Continuamos.
Hay algunas citas que están ahora en la Biblia. Vamos a aclarar un poquito que la Biblia ha sido escrita por humanos y que ha tenido como que varias ediciones, incluso vamos a hablar de un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, y en ese tipo de proceso que ha tenido la Biblia, ha tenido sus distintas y diferentes pronunciaciones respecto a este tema, ¿no? Y bueno, cada quien, cada religión, incluso cada persona puede darle la interpretación que se merece, ¿no? O que cada uno puede interpretar ese momento a qué se está relacionando el tema que se está planteando. Y en una de las citas dice, no es permitido ponerse en relación con ellos, los espíritus, ya sea inmediatamente, ya sea por intermedio de los que los evocan e interrogan. La ley mosaica castiga de muerte esas prácticas detestables. Es en uso entre los gentiles. Si un hombre o una mujer tiene un espíritu de pitón o de adivinación, que sean castigados a muerte, serán apedreados y su sangre caerá sobre sus cabezas. Ahí está en el libro de Deuteronomio, que está en el capítulo 20, versículo 27. Ese es uno de las citas que podemos mencionar, cómo se pronuncia sobre este tema, ¿no? Otro que también menciona, dice, que no haya nadie entre vosotros que consulte a los adivinos, o que observe los sueños y los augurios, o que use maleficios, sortilegios y encantamientos, o que consulte a los que tienen el espíritu de Pitón y que practican la adivinación o que interrogan a los muertos para saber la verdad, porque el Señor tiene en abominación todas estas cosas y destruirá a vuestra llegada las naciones que cometan estos crímenes. Entonces podríamos indicar que este también es otra cita mencionada en lo que es la Biblia del Nuevo Testamento y donde se refiere al tema que hoy estamos tratando. Continuamos. Cuando nos referimos un poco, ahí decía la ley mosaica, vamos a ir un poquito más de lo que es en la historia, a lo que se refiere a lo que pronuncia Moisés, ¿no? Desde Moisés, porque cuando las personas de religión nos quieren tocar el tema, siempre dicen o se respaldan con que Moisés ha prohibido eso, ¿no? Entonces acá vamos a poner tal vez un poquito más la aclaración al respecto. Y dice, no se aparten de nuestro Dios para ir a buscar los magos y no consulten a los adivinos por miedo de mancharlos, dirigiéndose a ellos. Yo soy el Señor, vuestro Dios, ¿no? Entonces, esto es lo que dice en el libro de Levítico, pero es lo que dice, lo que mencionó Moisés a su pueblo. Si un hombre o una mujer tiene un espíritu de adivinación, que sea castigado de muerte, serán apedreados y su sangre caerá sobre sus cabezas. Y también vuelve a mencionar sobre lo que está en ese tema. Dice también, tener buen cuidado de no imitar las abominaciones de estos pueblos y que no se encuentre nadie entre ustedes que pretendan purificar a su hijo o a su hija, haciéndoles pasar por el fuego, o que consulten a los adivinos, o que observen los sueños y los augurios, los maleficios, sortilegios y encantamientos, porque el Señor tiene la abominación. Bueno, esto es desde estos puntos que se están mencionando o citaciones son desde aquella vez que Moisés baja, ¿no?, a su pueblo y ve que hay muchas, tal vez, de estas prácticas
porque ellos tenían otro tipo, para entonces, ¿no? Podríamos decir que nuestra humanidad estaba menos evolucionada, había una involución en la que se hacían estos contactismos y demás, entonces no lo hacían de forma muy eh, con estudio, lo hacían muy, tal vez con espíritus que no estaban, ah, mm, que no eran elevados y que simplemente se estaban ahí, eran burlones. Continuamos. Podemos continuar en la siguiente hoja. Um, Ahora, un poco para aclarar, digamos, el hecho de que Moisés sí ha pronunciado, ¿no? Entonces sí se acepta de que Moisés haya dicho que porque dice, estas palabras no dejan duda, prueban claramente que en aquel tiempo las evocaciones tenían por objeto la adivinación y que se comerciaba y que había como un comercio con ello, ¿no? Y sí, habían esas personas que podían tal vez decir y adivinar mediante algunos accesorios como las bolas o algún medio, ¿no? Que ellos podían intervenir. Entonces, es una clara certeza de que en aquellos tiempos ya había esto, ¿no? Ya se estaba dando estas comunicaciones, pero lo hacían de una forma mucho más comercial, eh, para poder adquirir un beneficio de eso, ¿no? Y lucraban. Entonces ese era el propósito directo con los que ellos eh, hacían estas prácticas. Continuamos. Entonces vamos a seguir aclarando que estas prácticas estaban asociadas a la magia y a la hechicería, ¿no? Y aún acompañadas de sacrificios humanos. Eh, Estos contactismos que se tenían en aquellas épocas antiguas donde ha sido prohibido realmente es porque se han llegado a estos extremos de que las contactaciones con espíritus invisibles, vamos a decir, no eran beneficiosas ni tanto para las cosas que se estaban pidiendo ni para las cosas que se lograban comunicar, ¿no? Entre esos podemos ver incluso en nuestra actualidad que todavía se dan algunos tipos de contacto, como que son mesas donde, rituales de mesas donde se evocan tal vez a la Santa Muerte, con accesorios o cosas, amuletos que son, digamos, no buenos, también sacrificios de personas y las fumadas que también se hacían, que tal vez sí realmente eran fumadas, ¿no? Y ante todo que eso le hacían como un espectáculo, más que una conexión que realmente era en beneficio de quién lo estaba haciendo y con quién lo estaban contactando. Hasta la Edad Media se perpetuaron estas prácticas supersticiosas. Pero hoy la razón les hace justicia y el espiritismo ha venido a demostrar el fin exclusivamente moral, consolador y religioso de las relaciones de ultratumba. Entonces, cuando cuando no hay un estudio de esto lo que estamos observando, se pueden llegar a estos extremos, ¿no? Pero ya pasado la Edad Media, nos mencionan de que va a haber un cambio una vez que el espiritismo explique con estudios más específicos mediante Allan Kardec qué realmente es el poder poner y evocar a espíritus que están en el otro lado, ya sean inferiores o superiores, ¿no? Entonces, ahí es donde inicia el espiritismo y cambia lo que es el concepto de estas evocaciones. Continuamos.
Desde luego que los espíritas no sacrificaban tampoco niños y no derramaban licores para honrar a los dioses, que no preguntan tampoco a los astros, ni a los muertos, ni a los tampoco para poder conocer un porvenir, que repudian todo tráfico de la facultad que algunos han recibido de comunicar con los espíritus, ¿no? Entonces, lo que es el espiritismo no ha venido a continuar con esa modalidad o sistema que ellos lo hacían, ¿no? Ellos han venido a aclarar cuál es la facultad y cuál es en realidad el motivo primordial de estos contactos que se debe o que se hacen. Los centros espíritas o la tercera revelación van a dar una aclaración a lo que pasa y un entendimiento a estas educaciones, que no son movidas por la curiosidad ni por la que no son movidas por la curiosidad, sino por un sentimiento piadoso y por el único deseo de instruirse, de mejorarse y de aliviar a las almas que sufren. Continuamos. Entonces vamos a aclarar un texto principal que los espíritas no evocan a los muertos para obtener revelaciones ilícitas, sino para recibir de ellos sabios consejos y procurar el alivio de los que sufren, ¿no? Entonces, esos son los motivos primordiales por los cuales, digamos, los espíritas hacen estos contactos o logran comunicarse, logran entender esta práctica. Continuamos. Otra razón más, vamos a dar el por qué. Continuamos enfatizando en este tema. Las almas se dice que permanecen en las moradas que se les ha señalado. La justicia de Dios. Si una persona se ha portado bien, entonces se dice que irá al infierno. Pero si una persona se ha portado, o bueno, más al contrario, si una persona se porta bien, irá al paraíso o al cielo. En cambio, la persona que se ha portado muy mal va a ir al infierno, ¿no? Va a descender. Entonces se muestra en la religión como un castigo, algo que les deja a toda persona que lo está oyendo, a todo feligrés que está escuchando, le va a dejar siempre con miedo, ¿no? Es una forma de que el miedo sea parte de este manejo, ¿no? En el que se dice, te portas mal, al infierno, te portas bien y te vas al cielo. Las que están en el infierno no pueden salir de este, aunque para aclarar un poquito, según ellos dicen, los que están en el infierno no pueden salir de este lugar, aunque los demonios se les deja en libertad, ¿no? Entonces ahí hay tal vez un concepto de querer interpretar lo que ellos están diciendo, ¿no? Si nosotros, si las almas que han cometido un error, un pecado, van al infierno, entonces, ¿por qué los demonios quedan libres? ¿Por qué están en libertad? ¿Por qué por qué pueden moverse? ¿No? Entonces, si ya están en el infierno, ¿por qué se les da a ellos libertad y no a las almas que han caído ahí? Las que están en el paraíso se hallan ocupadas enteramente en, en el lugar, en su bienestar, ¿no? Está muy por encima de los mortales para ocuparse de ellos y muy dichosos para volver a esta tierra de miserias a interesarse por los parientes y amigos que han dejado en ella. Entonces, si aquellos seres espirituales que están arriba están por encima de los mortales y ya no tienen ese interés de volver, entonces quedarían allá.
Entonces también es otra pregunta que se hace, ¿no? Entonces son cuestiones que se está planteando a lo que las otras religiones o las otras personas pueden interpretar de esto. Son pues como esos ricos que apartan la vista de los pobres por temor de que su miseria no les altere la digestión. Si fuera así, sería poco digno de la dicha suprema, que vendría a ser el premio del egoísmo. Eh, una vez, si alguien se iría al cielo, se queda en el cielo y ya no tiene ningún interés de poder saber cómo están sus parientes o personas acá en la tierra, eso es lo que es, ¿no? Entonces es como un egoísmo. Te quedas ahí arriba porque ya estás arriba. Pero sin embargo, en la doctrina nosotros sabemos que muchos seres espirituales elevados, incluyendo Jesús y ángeles, vienen acá, incluso encarnados, para podernos seguir ayudándonos, bajan, ¿no? Y entonces, esto es lo que se plantea acá desde el pensamiento de la religión. ¿Por qué pensar de que uno cuando va al cielo se queda allá y ya no pensar en que se interesa de poder ver y ayudar acá? Quedan las que están, las que están en el purgatorio, pero estas se hallan sufriendo y tienen que pensar en su salvación antes que todo. Así pues, sin ni unas ni otras pueden venir, solo el diablo podrá hacerlo en su lugar. Y si no pueden venir, no hay pues temor de que se altere su proceso o de su reposo. Ah, esto es para entender de que si el diablo está allá, tendría que quedarse en ese lugar. Y si Dios está arriba y personas que han desencarnado también, que han hecho el bien, están allá arriba, entonces todos tendrían que quedarse, ¿no? Pero sin embargo, la religión dice, eh, nos hablan de una virgen, nos hablan también de santos a los que nosotros podemos consultar o pedir o comunicarnos, ¿no? Entonces, hay una contradicción en eso. Continuamos. Acá se presenta otro inconveniente. Si las almas que están en el cielo no pueden dejar su morada afortunada para venir en socorro de los mortales, ¿por qué invoca la Iglesia la asistencia de los santos, que deben gozar de las demás, de la más grande suma posible de beatitud? ¿Por qué dice a los fieles que les invoquen en las enfermedades, en las aflicciones y para preservarse en las calamidades? Porque según ella, los santos, la misma Virgen, vienen a mostrarse a los hombres y a hacer milagros. Entonces ahí es donde nos mencionan, ¿no? Porque ellos hacen eso, piden que cuando estemos enfermos recurramos. Entonces, ¿dónde está de que ellos van al cielo y ahí y no podamos tener ese contacto? ¿No? Continuamos. Dejan pues el cielo para venir a la tierra. Si los que están en lo más alto de los cielos pueden dejarlo, ¿por qué no podrán hacerlo los que están menos elevados? Este sería un punto de vista como que un poco egoísta, ¿no? Pensar que solamente los que están en planos superiores pueden venir y venir a ayudarlos, pero no pueden venir y contactarse los que están en un plano menos elevado. Continuamos. La negación, la negación que a pesar de que mm, se puede escuchar de diferentes maneras, hay personas que se niegan rotundamente, ¿no? A aceptarla. Que los incrédulos nieguen la manifestación de las almas se concibe, puesto que no creen en el alma, ¿no? Entonces, eso es por una parte. Pero lo que es extraño es que los creyentes se apoyan sobre su existencia y su porvenir, porque los medios de probar que no existen y esforzarse en demostrar que eso es imposible, los que tienen más interés en su existencia debiesen acoger con alegría y como un beneficio de la providencia, cuando las pruebas rebosan hasta el punto de no dejar ninguna duda.
se recurre como argumento supremo a la prohibición de ocuparse de ellas, justificándola como la ley mosaica, ¿no? Entonces hay personas que aún así, cuando ya están, ya se les demuestra, porque ellos dicen que se les demuestre, piden algo de manera más científica, pero cuando ya se les está demostrando, ya lo ven y es muy claro tal vez en este caso el hecho de demostrárselos con algún ejemplo o con alguna acción demostrada, pero ellos aún así siguen negándose y recurren a simplemente decirte que está prohibido eso en la Biblia, ¿no? Continuamos. Al ver esta cruzada de todas las religiones contra las manifestaciones, se diría que les tienen miedo, ¿no? Entonces, directamente estamos mencionando que el miedo es un punto que se va a imponer en este tema. El verdadero motivo podría muy bien ser por el temor de que los espíritus demasiado perspicaces no viniesen a ilustrar a los hombres sobre los puntos que se requiere dejar en la oscuridad y hacerles conocer de fijo lo que hay en el otro mundo y las verdaderas condiciones para ser en el dichosos o desgraciados. Por esto, lo mismo que se dice como podríamos indicar a un niño, ¿no? No vayas allí, que hay un duende. Si se les dice al hombre, no llames a los espíritus, pues son el diablo, una forma de alterarlos de esa forma. Pero sus trabajos tendrán, porque si se prohíbe a los hombres llamar a los espíritus, no se impedirán a los espíritus que vengan a los hombres a sacar la lámpara que debajo del selim, que son ellos los que nos van a, si nosotros, si les aceptaran de que vienen aquí los espíritus mayores, ellos vendrían a demostrarnos realmente, como ha sucedido con la codificación, de que de alumbrarnos, ¿no? De ponernos en claridad, que ellos sí pueden venir y también los otros espíritus no evolucionados. Continuamos. Rechazar las comunicaciones del Ultratumba es rechazar el poderoso medio de instrucción que resulta de la iniciación en la vida futura. Vamos a aclarar que esta vida la que estamos viviendo ahora en esta encarnación es como el presente, pero una vez que desencarnemos, estamos continuando con una vida futura. Entonces, esta comunicación que nosotros estamos recibiendo de ellos es lo que nos estamos entendiendo lo que nos va a pasar por lo que vamos a atravesar todos una vez desencarnando. Y de los ejemplos que ellas nos suministran, las experiencias nos enseñan, además, el bien que se puede hacer a los espíritus imperfectos aportándoles del mal, ayudando a los que sufren a desprenderse de la materia y a mejorarse. Prohibir, pues, dichas comunicaciones es privar a las almas desgraciadas de las asistencias que podemos darles. Las siguientes palabras de un espíritu resumen admirablemente las consecuencias de la evocación practicada con un fin caritativo. Cuando hemos visto que en este caso, personas que hacen ese contacto, lo único que hacen es no dar la espalda a aquellos que están pidiendo, aquellos espíritus desencarnados que lo están pidiendo, sino es como darse la vuelta y abrir los brazos abiertos y darles un apoyo, una ayuda, y ayudarles en ese camino. En un camino que por circunstancias de su vida de cada quien ha sido como interrumpida, detenida o estancada y ellos tienen que seguir continuando. Entonces, desde acá, mediante las conexiones o comunicaciones podemos lograr eso, ¿no?
ayudar a quienes todavía necesitan ayuda. Continuamos. Cada espíritu doliente y lastimado les contará la causa de su caída, los motivos que le han arrastrado a sucumbir, y les dirán sus esperanzas, sus combates, sus terrores, les dirán sus remordimientos, sus dolores y sus desesperaciones. Escúchenles y los conmoverán. Verán los progresos culpables, del culpable, a los cuales habréis tenido la dicha y la gloria de haber contribuido. Hay un medium que un poquito habló de esto, pero que hay personas que una vez que desencarnan, recién entienden el error que han cometido, ¿no? Que han cometido sin darse cuenta. Una persona que había sido tal vez en algún momento hijo y nieto de cazadores, él también como nieto, como tercera generación de la familia, también era cazador de animales, ¿no? Pero por simple deporte y hobby, sin ninguna intención primordial por hacerlo, ¿no? Que es la alimentación, sino simplemente por deporte. Y esta persona que ha desencarnado ha mencionado de que al momento de desencarnar se le ha dejado como un lugar estancado para que primero sienta todo el dolor que han sufrido los animales que ha matado. Hasta que no ha sufrido todo, no ha experimentado el sufrimiento de los animales que han sido sacrificados solamente por diversión, entonces él no pasaba y no continuaba. Entonces en la comunicación que ha tenido, explica qué es lo que él estaba pagando y se ha dado cuenta, pero ya muy tarde, ¿no? Después de haber desencarnado. Entonces son explicaciones y tal vez comunicaciones que ellos nos dan y nos hacen entender para que nosotros podamos dar este mensaje a otras personas y decir que eso pasa si uno comete errores de vida y no hace las cosas de forma correcta. Y más aún si no se arrepienten y si no hay ese arrepentimiento de corazón por las cosas que han cometido, ¿no? Entonces vamos a decir que esto de las evocaciones al final tiene un propósito y un fin muy noble que nos ayuda a nosotros y ayuda a aquellas personas que están en ese proceso de ya de desencarnar, de ser en este momento espíritus desencarnados y que necesitan aún ayuda y vienen con esa ayuda a darnos más enseñanza. Continuamos. Vamos a terminar con este mensaje donde dice que la satisfacción de ver el progreso es como la del cirujano que sigue los progresos de la herida que cura diariamente. Cuando nosotros atendemos a una persona que sí lo necesita, o a un espíritu desencarnado que necesita hacer este proceso, nosotros también damos ese seguimiento, ¿no? Entonces, esa es la satisfacción que nos queda cuando hacemos estos trabajos tan nobles y ante todo, entendemos que este es un proceso noble que ayuda a otras personas y nos ayuda a nosotros también. Continuamos. Mm, vamos vamos a dar tal vez algún aporte, la persona que guste o tal vez algún aporte o alguna pregunta que tenga sobre el tema. Se le da el espacio. Quien quien quiera dar o tenga una pregunta, tal vez.
entender el por qué, entender el cómo es el procedimiento de las evocaciones con los muertos, es importante, ¿no? Para que nosotros podamos dar una explicación a las personas que pueden ir contra nosotros en el momento de hablar o de mencionar sobre estos temas. Este es un capítulo importante que nos ayuda a aclarar cuando nosotros estamos en conversaciones tal vez diferentes y contradictorias. Espero que les haya servido. Muchas gracias. Buenas noches. Una pregunta, por favor. Sí. Decías que la misión, digamos, del estudio de los espíritus, la misión es ayudar a esos espíritus que han desencarnado y no se pueden ir, digamos. Pero en el caso de que algunos espíritus o desencarnados hacen ruidos en la casa, se les ve, digamos, otros los ven, otros no los ven. No sé por qué sucede eso, y en el caso de otros espíritus o desencarnados que se van, no hacen ningún ruido, no se les siente, o sea, no se les ve, es una forma tranquila que se van porque no hay ruidos en la casa, no nos molestan. ¿Debido a qué es esa diferencia entre un espíritu y otro? Mm. Eh, Recién vimos bueno, más bien hace unos meses vimos una película en la que decía Taxi al otro mundo, ¿no? Es una película bien bonita que nos ayuda a comprender. Hay espíritus que todavía les falta terminar algo, como que les terminaba entender algo que ellos no han resuelto antes de partir. Puede ser un apego, puede ser el no haber dicho una verdad que debían haber dicho, guardan secretos, no se perdonan de alguien a quien han dañado tal vez, a un familiar, a un vecino o a alguien del entorno, o han cometido errores y se arrepienten, pero no lo han dicho. Y ese arrepentimiento o esa falta de desprenderse en paz, les deja todavía como que en trance de no poderse soltar de acá. Y muchos que hacen ruido, como dices, son espíritus que no saben que han muerto, no saben todavía que han fallecido, ¿no? Entonces siguen en la casa, como en la película hay una película en la que los otros es el título, eh, es una familia mamá y niños que fallecen, pero no saben sus almas que han fallecido. Entonces vuelven a entrar a la casa y se quedan viviendo en la casa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ellos, como ha sido suicidio, entonces de alguna forma todavía siguen en un trance. Ha sido asesinato y suicidio a la vez, entonces ellos creen que siguen vivos y se quedan en la casa. O también pueden ser algunos espíritus que entran a alguna casa, ya hay espíritus que digamos son un poquito más vivos, ¿no? Más acostumbrados a estar ya en ese lugar y pueden ir a un lugar y entrar a otra casa o irse a otro lado, pegarse a una persona, pegarse al otro. Entonces ya tienen mucha actividad y mucho desenvolvimiento y pueden lograr tocar, mover cosas, hacer caer, ya tienen más mañas de alguna forma, más experiencia y logran hacer esos contactos. Y hay espíritus que realmente al momento de desencarnar todavía les faltaba dejar un mensaje, se quedan con la familia hasta que logran comunicarse y esta comunicación, una vez que se les da, ellos están tranquilos y recién continúan su camino, siguen avanzando, ¿no? Entonces, el grupo espírita en realidad hace el trabajo, ¿no? En estos casos de quizás de ayudar
al desencarnado, al espíritu, a seguir su camino o a encontrar, digamos, su camino, ¿no? Por dónde debe irse, ¿no? Esa es la misión o el trabajo que realizan, ¿no? Sí, porque hay muchos espíritus que a pesar de que han pasado cientos y cientos de años, siguen en sus casas, siguen ellos creyendo que están en sus casas porque todavía les puede ser por la casa misma o porque han ocultado algo en la casa y se quedan retenidos. Entonces, y estos son los que hacen esos ruidos y demás, ¿no? Y las personas que hacen estas conexiones dentro de lo que son los grupos espíritas son los que logran ayudar a continuar. Con respecto a los animales, a los animalitos, digamos que también tienen espíritu, ¿no? Los animalitos, por ejemplo, no sé si vieron, la mayoría vio, ¿no? Esta película que es Avatar, donde cuando sacrificaban a un animalito, o sea, ellos agradecían, ¿no? O sea, si fuera para alimentarse, digamos, a este animalito, ellos al momento de sacrificarlo le agradecían, digamos, porque decirle gracias por haber existido, porque gracias a ti nos vamos a alimentar, o sea, le dan las gracias por haber existido, porque ellos también estaban sacrificándolos, matándolos para que ellos sobrevivan y agradecernos, estaban agradeciendo su existencia, que haya habido esa existencia para que prosiga, digamos, la vida, ¿no? Agradecer, en cierto caso agradecían al animalito y a su espíritu, ¿no? Que también se vaya, ¿no? O sea, debe ser que igual los animalitos tienen espíritu, ¿no? Sí, sí, sí. En este caso, digamos que vamos a hablar de una transmutación, porque la energía del animalito que ha vivido feliz y ha vivido, digamos, con mucha libertad y está alegre y es sacrificado, pero se le agradece, entonces su espíritu es como si parte de su energía de su espíritu entra en nosotros, dentro de nosotros. Entonces sigue viviendo en nosotros. Por eso es Mm. que a veces no es bueno comer animales que están en granja, como las gallinas en cautiverio, vacas que están ahí amarradas en un solo palo y ahí les hacen comer, les hacen y les quitan a sus bebés y les hacen pasar el sufrimiento. Entonces, esa energía negativa también entra en nuestro cuerpo y nosotros de alguna forma enfermamos o también tenemos una mala energía, ¿no? En nuestro campo áurico. Eso en el caso del Ese es el que espíritu. sacrifica, en el caso del que le sacrifica, yo creo, no, no del que come, o también está en la carne. Eh, yo creo que más es la parte energética en la carne del sufrimiento del animal, ¿no? Pero cuando uno lo hace, como en este caso del ejemplo que mencionamos, lo hace por simple deporte, y el Sí, animalito está sufriendo y lo ha hecho, y el otro está feliz y divirtiéndose porque simplemente era para él un deporte, el animalito está sufriendo, ¿no? Entonces es otra acción que se toma sobre el animal. claro, ha hecho, sí, ha Y matado sin ninguna causa, ¿no? sí, sin ninguna causa. Pero como mencionaba el espíritu desencarnado de esta persona, él decía, mi abuelo hacía esto, mi papá ya, yo también, pero él ha sufrido todo lo que los animalitos han sufrido. Le han hecho vivir ese sufrimiento, sentir el sufrimiento, para que él pueda continuar. Le han retenido, ¿no? Sí, Para que cierto. aprenda, es una forma de elección que él mismo se ha impuesto, ¿no? Sí, en cierta forma, todo lo que tiene vida, porque las plantas también tienen vida, ¿no? Las plantas, los árboles, porque cuando uno se siente deprimido o se siente con bajas vibras y abraza un árbol, en cierta forma es como si le limpiara el árbol la mala energía que tiene, como si el árbol absorbiera y se renovara a una persona, ¿no? Es como todas las plantas son seres vivos, los animales son seres vivos y tienen esa energía que tú mencionas, esa energía, y es especialmente positiva, ¿no? Así, justamente en esa película, en esa serie Avatar, no película, la serie Avatar que es de caricatura, Uh -huh. ahí se ve como le dice, uno de los personajes le dice, ven, te quisiera abrazar, le dice, ¿no? Y el otro le dice, antes de que me abraces, primero anda a abrazar un árbol para que te alinees y luego recién vienes, le dice, porque estaba como desalineado, ¿no? Uh -huh. Sus centros energéticos. Entonces, y recién me abrazas. Primero anda a abrazar un árbol,
te sana, te compones de ahí y recién me abrazas. Porque nosotros también cuando estamos en desfases de centro, no, nuestros centros energéticos no están bien alineados, Sí, nosotros cuando podemos pasar esa mala energía a otras personas, ¿no? sí. Y sí, los árboles tienen una buena conexión, y sí, todo tienen, minerales, plantas, animales, tienen ese espíritu que tienen su espíritu correspondiente. Ujú. Bueno, gracias, Marlene. Un bonito tema. Sí, es muy bonito tema. Muchas gracias. Bien, vamos a terminar entonces. Vamos a cerrar con la oración. Vamos a agradecer una enseñanza más. Vamos a agradecer la compañía de las personas que han estado con nosotros. Vamos a agradecer todo lo que nos llega para entender, ante todo, el beneficio y la satisfacción que en algún momento vamos a tener de poder vivir tal vez estas situaciones de poder ayudar a una persona desencarnada, a un ser desencarnado, ¿no? Eh, Siempre va a ser en bien de nosotros y en bien de quien se pueda hacer esto. Um, que con conocimiento y educación y estudio que estamos ahora logrando, lo vamos a hacer de mejor manera, lo vamos a entender y lo vamos a defender. Que así sea.